Y si te dijera que la existencia de Dios no es solo probable, sino una necesidad lógica ineludible. Mientras muchos buscan evidencias acumulativas para la fe y la existencia de Dios, existe un sistema filosófico que afirma algo revolucionario, que Dios puede ser probado. Sí, no es solo probabilidad. La existencia de Dios es lógicamente imposible de evitar. 3 verdades que exploraremos en el episodio de hoy. Primero, exploraremos este sistema filosófico y teológico que demuestra la existencia de Dios con una lógica irrefutable. Segundo, compararemos este enfoque con el evidencialismo, que construye un caso acumulativo más accesible sin dejar de ser impactante. Y tercero, reflexionaremos sobre cómo estas ideas transforman nuestro entendimiento de la realidad misma. Metámosle mano a este episodio de Rara Fe. Hoy veremos que la existencia de Dios no es solo una probabilidad, sino una certeza lógica. Vámonos. Y continuamos viendo a aquellos que creen que los argumentos son relevantes. Estuvimos viendo a los ateos filosóficos que creen que los argumentos son relevantes, pero mayormente para reforzar su ateísmo al decir que todos los argumentos fallan. También estuvimos viendo a Robert Jastrow, que dice que pues él está abierto a los argumentos y que el caso, él es agnóstico y que el caso del teísmo no está cerrado, pero tampoco cree que hay suficiente evidencia para afirmar que el teísmo es lo que corresponde con la realidad. Y después pasamos a los teístas que creen que los argumentos son relevantes, y estuvimos viendo aquellos que son evidencialistas, pero los diferenciamos del sistema evidencialista de apologética. Diego. Sí, estuvimos viendo esta raza, ¿verdad? Que parece que era un mito en muchas iglesias, como muchos cristianos lo ven, que son esta raza de cristianos que conocen argumentos a favor de la existencia de Dios, que son válidos, pero ahora vemos que realmente no es algo tan mítico, sino que de hecho han habido muchos a lo largo de la historia del cristianismo, han habido muchos proponentes de argumentos a favor no solamente de Dios, sino del cristianismo en general. Y bueno, hoy nos toca profundizar en uno de ellos en particular, y que ha sido muy influyente a lo largo de la historia desde que hizo sus escritos y demás. Y bueno, Jorge, podemos empezar de lleno a meterle mano a esta persona que ha hecho tantos argumentos a favor de la existencia de Dios. Así es, Dieguito, y como ves, estoy acá con la camiseta puesta, ¿no? La camiseta del tomismo. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y no solo esto, ¿no? También vamos a estar hablando de otras posiciones. Vamos a pasar a otro cuadrante, Dios mediante. Pero lo que vamos a enfocarnos en el inicio es la parte del tomismo. Y el tomismo, la diferencia es que el tomismo nos da argumentos demostrativos y no un caso acumulativo para la existencia de Dios, ¿no? Utiliza lógica demostrativa y se basa en diferentes fundamentos metafísicos que, si se dan por sentados, estos fundamentos metafísicos nos llegan a concluir, no más allá de toda duda razonable, sino no hay otra opción que llegar a las conclusiones a las cuales llega este sistema filosófico, teológico y metafísico que es el tomismo, ¿no? Es el cristianismo o el teísmo no es solo probable, como en el caso acumulativo, sino es absolutamente necesario. Y los tomistas, Dieguito, son nombrados por, como lo dijiste tú, Tomás de Aquino, y argumentan no meramente por la probabilidad de la existencia de Dios, sino por su necesidad lógica. Su postura o nuestra postura, bueno, mi postura, que yo soy tomista, ¿no? Ahí dejo que tú, no voy a poner palabras en tu boca, voy a dejar que tú digas lo que tengas que decir. Nuestra postura está arraigada en un sistema metafísico donde sí se aceptan las categorías
que postulamos, y eso es clave, ¿no? Esa es la llave. Entonces la existencia de Dios debe de proseguir como una conclusión racional e innegable, ¿no? La lógica demostrativa está arraigada en la filosofía de Aristóteles y es el estudio de la demostración, es decir, de la prueba concluyente diseñada para generar conocimiento y no simplemente opinión y persuasión. En la lógica demostrativa, una demostración parte de premisas que son tanto verdaderas como ya conocidas y avanza mediante razonamiento deductivo. Yo creo que ahí hay una diferencia grande, deductivo en vez de inductivo, hacia una conclusión que se sigue lógicamente de esas premisas. Y el propósito de este proceso es establecer la verdad de la conclusión con certeza, diferenciando el tomismo del razonamiento retórico o dialéctico que solo puede producir credibilidad o creencia, ¿no? Y yo creo que esa es una parte interesante, ¿no? Lo interesante, no, como te dije en el inicio del tomismo, es que es un sistema completo metafísico, filosófico y teológico. Sí, hay algo que quisiera resaltar de lo que dijiste, y es que si se aceptan las categorías, ¿verdad? Entonces todo el sistema sigue. Pero quiero explicar un poquito esto, porque las categorías de las que estamos hablando son categorías filosóficas, ¿verdad? Hay alguien que podría decir, no, es que, claro, y es muy fácil decir, si usted cree en Dios, porque si usted acepta esas categorías, no sé, y al rato dicen de que la Biblia existe, que Dios existe, pues obviamente uno va a concluir que el cristianismo es verdadero. Pero no, aquí estamos hablando de categorías metafísicas fundamentales, es decir, de cómo describir la realidad de un sentido fundamental, de que si se aceptan estas categorías, el tomismo sigue, no hay quien lo pare, y tenemos un sistema completo, como nos decía Jorge, tanto en un ámbito filosófico y en un ámbito teológico también. Y eso es algo que lo diferencia mucho de otros sistemas, porque es un sistema completo en sí mismo, ¿verdad? Si nos vemos a otros sistemas teológicos, filosóficos, vamos a ver que son más como un Frankenstein de diferentes posturas que no tienen nada que ver una de la otra, ¿verdad? Y es nada más como cuando uno llega a un restaurante y pide cosas en un menú. En cambio, el tomismo, a partir de ciertas afirmaciones sobre la realidad en sus categorías fundamentales, de ahí todo el sistema se desarrolla por completo. Y también un aspecto muy interesante del tomismo, que me parece sumamente interesante, es que a partir de revelación natural, ¿verdad? No es necesario partir de la Biblia, sino que por medio de la revelación natural, y eso es de lo que podemos conocer de Dios en el mundo, ¿verdad? Por estudiando la creación. Entonces también por medio de estas deducciones filosóficas, que como estábamos hablando son deductivas, son necesarias. Entonces tenemos que se concluyen muchos de los atributos de Dios de una forma necesaria. Entonces no solamente llegamos al cristianismo, no solamente llegamos a la existencia de Dios, sino que incluso con solo aceptar algunas categorías fundamentales en el inicio, se puede llegar hasta mostrar, Jorge, estos atributos de Dios. Así es, Dieguito, y lo interesante, ¿no? Los evidencialistas, estamos hablando de evidencialistas no como metodología apologética, sino aquellos que utilizan un caso acumulativo, ¿no? Y nosotros caeríamos dentro de estos, pero también, bueno, por lo menos yo diría que yo caigo dentro de, o utilizo, ¿no? O a veces me etiqueto en este campo evidencialista, y también ya si vamos a profundizar más, yo diría que la etiqueta fundamental mía sería tomista, ¿no? Y la diferencia un poco es el caso acumulativo versus, ¿no? Versus aquella deducción inescapable de los tomistas, ¿no? Los evidencialistas argumentan por un caso acumulativo que hace la creencia razonable. Los tomistas argumentan que, dados estos fundamentos metafísicos, y cuando hablamos de fundamentos metafísicos estamos hablando, por ejemplo, la distinción principal entre sustancia y accidente, ¿no? Y las categorías aristotélicas de sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión. No estamos hablando de la manera en la que nosotros vamos a decir que el mundo está constituido o lo que corresponde con la realidad, ¿no?
Esto es fundamental para el tomismo y nosotros argumentamos que dados estos fundamentos metafísicos, la conclusión de que Dios existe es demostrativamente verdadera y no meramente probable o convincente. Sí, y aquí quiero mostrar cómo esto afecta, por ejemplo, en la carga de la prueba. Recordemos que la carga de la prueba significa el hecho de que cuando alguien afirma algo, tiene la responsabilidad de sustentarlo, ¿verdad? Entonces, cuán más grande, por así decirlo, sea mi afirmación, voy a requerir levantar más carga, ¿verdad? Para poderla respaldar. Y entonces, bueno, yo también me considero evidencialista y creo que en el momento el tomismo también tiene la mejor explicación hablando de un sentido último, ¿verdad? Y un sistema completo filosófico de sistema la realidad. Integral, como nos dicen en el seminario, ¿no? Un sistema integral que así como dijiste tú, ¿no? Un rompecabezas que se unen las piezas de la teología, la metafísica, el sistema filosófico y la parte epistemológica también, ¿no? Exacto. Y es muy útil tener ambos en realidad porque hay momentos en los que uno puede preferir una carga de la prueba menor y hay momentos en los que uno puede darse el lujo de asumir una carga mayor. Porque, por ejemplo, cuando tenemos un sistema evidencialista, muchas veces lo que buscamos mostrar es que tal conclusión es la mejor explicación de ciertas cosas. Como cuando decimos la resurrección de Jesús es la mejor explicación de los hechos, ¿verdad? De los hechos de los discípulos, de los hechos que rodean a Pablo, de los hechos históricos que rodean toda esta situación. En cambio, por ejemplo, cuando hablamos del tomismo, tenemos que es una deducción necesaria y lógica, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, tenemos como cuando Jorge estaba hablando de las categorías de acto y potencia y demás, ya creo que hay algunas personas que dijeron, no sabes de qué me están hablando, ¿verdad? Acto y potencia, ¿qué es eso? Entonces es un sistema mucho más fuerte y mucho más profundo, pero también para que tenga la capacidad de poder levantar esta carga de la prueba que es más grande, pues también tiene que ser más técnico y más profundo. Entonces, si se tiene el tiempo de desarrollar todo eso, uno puede usar ese enfoque, pero si no, podemos usar el enfoque que Jorge y yo normalmente utilizamos, que es el enfoque evidencialista, donde en un menor costo de explicación de términos sin necesidad de ir tan profundos, aún así se puede ver razonablemente que el cristianismo es la mejor explicación de las evidencias que tenemos. Exactamente, Dieguito. Yo creo que está de más, ¿verdad? Decir que el pensador clave en esto es Tomás de Aquino, especialmente con sus 5 vías. Pero también hay otros tomistas contemporáneos y semicontemporáneos. Tenemos a Edward Feser. Es uno de los escritores, diría yo, más populares hoy en día. Tiene varias obras geniales en esto del tomismo. Tenemos a nuestro profesor y uno de mis mentores, Richard G. Howe, que yo diría que es el tomista evangélico más prominente hoy en día, especialmente dado que se sienta en la silla, ¿no?, de Norman Geisler en el departamento de filosofía de Southern Evangelical Seminary. Tenemos a David Otterberg, tenemos a Etienne Gilson y Joseph Owens. Estos son, para que la gente sepa, ¿no?, pensadores claves dentro de esta posición tomista, ¿no? Bueno, Jorge, y también ahí en esa lista tenemos que meter a J.T. Bridges, ¿verdad? Bueno, sí, J.T. Bridges, que es el profesor de metafísica en el seminario y también que hace poco tuvo una conversación justamente sobre el tomismo y más con William Lane Craig y sobre objetos abstractos y demás. Ya eso es otro tema, pero también es otro tema, vale la pena meterlo por acá. Y vamos a estar profundizando en eso también, Diego. Interesantemente, me recordaste sobre también Richard G. Howe y nuestro amigo Brian Houghlin, Dr. Brian Houghlin, que ellos también hicieron un debate con William Lane Craig a favor de la simplicidad divina, sabiendo que Craig estaba en contra de ella. Pero eso lo podemos tocar más adelante. Yo creo que es nada más bueno saber que hay tomistas contemporáneos haciendo muy buen trabajo académicamente en este campo. Y en Latinoamérica, gracias a Dios, el tomismo está vivito y coleando, como decimos nosotros. Pero acá en los Estados Unidos muchas personas pensaban que el tomismo era algo muerto y en realidad hay una
una resurrección súper poderosa del tomismo desde el lado académico. Tanto así que ahora estamos viendo diferentes institutos acá en los Estados Unidos que también están desarrollando, por ejemplo, estamos viendo el nacimiento del tomismo reformado, estamos viendo el nacimiento de muchas ramas del tomismo porque se están dando cuenta que pues es el sistema, diría yo, más complementario, el sistema más completo en cuanto a un sistema filosófico, teológico y metafísico, incluyendo la parte epistemológica también. Pero bueno, la afirmación central del tomismo es la siguiente, que dadas las categorías metafísicas postuladas, si se aceptan como verdaderas, la existencia de Dios es lógicamente ineludible, ¿no? En otras palabras, no se trata de persuadir a los oyentes, sino de la coherencia interna y la inevitabilidad lógica del argumento dentro de este sistema. Y el sistema que nosotros estamos proponiendo, que le llamamos el tomismo, ¿no? Es lo que corresponde con la realidad. No estamos diciendo que es un sistema aislado, sino que es lo que corresponde con la realidad. Y los conceptos importantes dentro del tomismo es acto y potencia. Ya estuve hablando sobre las categorías. La diferencia entre un ser necesario y un ser contingente. También tenemos que tener en cuenta lo que es el principio de la razón suficiente y podemos adentrarnos en eso más tarde. Y la parte central de la metafísica aristotélico-tomista, y después podemos entrar y analizar profundamente lo que son las 5 vías, ¿verdad? Que Aquino desarrolla. Ahorita mismo no vamos a ir adentro, pero vamos a citarlas. Número 1 es el argumento con base en el cambio o el movimiento, ¿verdad? Lo que es movido debe ser movido por otro, que nos lleva a un motor inmóvil, ¿no? Debe haber un primer motor, una primera causa. Causa eficiente, la cadena de causas no puede ser infinita, requiriendo una primera causa. Una vez más, la mayoría de estas 5 vías giran alrededor de la misma idea, ¿no? Contingencia, los seres contingentes necesitan un ser necesario para existir, y este es lo que llamamos nosotros Dios, que es acto puro, un ser que no es contingente, sino que es necesario, que no tiene potencialidad, sino que es acto puro. Está el argumento de gradación. Debe haber un máximo en el ser y un ser perfecto, ¿no? Las cosas imperfectas apuntan hacia algo perfectamente real. Y el último sería el del diseño o el de la teleología, que las cosas naturales trabajan hacia fines. Es el argumento de la causalidad final que requiere dirección inteligente. Y para mí ese, Diego, es el más importante de estos 5. Estos argumentos, como bien estamos diciendo, ahorita no estamos profundizándolos, nada más los estamos mencionando para que se sepa que están ahí. Pero estos realmente son argumentos filosóficos sofisticados, ¿verdad? No es de que cualquier persona lo escribió. Estamos hablando de uno de los más grandes exponentes cuando se habla de argumentos a favor de Dios, del cristianismo. Y muchas veces en su formulación, digamos, más formal, pueden ser difíciles de entender. Y esto hay varias razones de esto. Por ejemplo, la primera es que es el idioma, ¿verdad? Esos argumentos están escritos en latín. E incluso si hablamos de traducciones, muchas de las traducciones que encontramos hoy en día pues tienen un español ya antiguo, y entonces muchas veces lo que yo me he dado cuenta es que son malentendidos, ¿no? O son rechazados, no porque el argumento sea malo, sino porque hay un término que no se entiende bien. Y entonces eso lleva a una conclusión errónea. Entonces muchas veces esos argumentos son rechazados porque alguien está rechazando algo que el argumento no dice, sino que es producto de una mala traducción y demás. Pero más allá, más importante que todo eso es que solamente la existencia de esos argumentos que han moldeado tanto de la filosofía, que han moldeado tanto de las formas de pensamiento, ya realmente esos son una muestra sencilla de que lo que dicen muchos ateos de que simplemente no hay evidencia absoluta a favor del cristianismo o de Dios es sencillamente falso, ¿verdad? Más allá de que no les guste, más allá de que no los acepten, pero tampoco no es intelectualmente honesto, ¿verdad? O puede ser ignorancia, pero
no es intelectualmente honesto nada más decir que a pesar de que existen esos argumentos y la historia de la filosofía y teología en la religión, no existe ninguna evidencia a favor de la existencia de Dios. Y la principal fortaleza que tienen esos argumentos es que son basados en nociones intuitivas para que nosotros tenemos. Como estaba hablando Jorge, si algo se mueve es porque algo lo mueve. ¿Verdad? Eso es intuitivo y pareciera ser no difícil de aceptar. Bueno, la conclusión de esa es de que Dios, a final de cuentas, es el ser que hace que todo lo demás se mueva, ¿verdad? Pero bueno, ya sin entrar en los argumentos, pero la fortaleza también de esos argumentos es que son basados en nociones que son naturales para nosotros los seres humanos. Me gustaría hablar un poquito sobre los argumentos ahora que los mencionas, porque yo creo que esa es una parte fundamental de todo eso, Dieguito, porque Aquino decía que la manera de argumentar, y eso también tiene que ver mucho con el principio de razón suficiente, y quiero ver mis notas acá rápidamente, es una idea fundamental en la filosofía articulada de manera célebre por Leibniz, ¿no? Que afirma que todo debe tener una razón, causa o explicación de por qué es como es y no es de otra manera. Que no existen hechos brutos. Es más, cada hecho, evento o verdad debe contar con una razón suficiente que explique su existencia u ocurrencia. Y por eso es que Aquino no era fan del argumento ontológico. Porque él decía, la manera más racional de nosotros argumentar es por medio de comenzar con lo que nosotros experimentamos todos los días, lo que nuestros 5 sentidos es el punto de partida, ¿no? Experimentan, y de ahí vamos a comenzar a argumentar, y por eso es que utiliza, ¿no?, el argumento en cuanto al movimiento o el cambio, causalidad eficiente, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero concentrarme acá son las 4 causas aristotélicas, que yo creo que ese es el punto fundamental de por qué mucha de la filosofía de hoy se desmorona. Las 4 causas son las siguientes: la causa material, de que está hecho algo; la causa formal, ¿no?, qué es su esencia o su forma, ¿no? La causa formal, por ejemplo, en una casa sería los planos, ¿no? La causa eficiente, quién o qué es lo que lo produce; y después la causa final, para qué existe o su propósito o fin. Entonces, si nosotros pensamos en una casa, Diego, la causa material es que el cemento, la madera, etcétera, etcétera. La causa formal, que es los planos que estuvieron en la mente del arquitecto hasta que los plasmó y los hizo los blueprints, ¿verdad? O hizo los planos para que entonces la compañía de construcción pudiera construirlo. La causa eficiente. ¿Cuál es la causa eficiente? La compañía de construcción, los chicos, las personas que están ahí construyendo, contractores y demás, ¿verdad? Que están utilizando el material para levantar esa casa. Y después la causa final. ¿Para qué existe? Para que viva una familia. Para que viva una familia. Entonces, yo creo que es súper importante, ¿no?, que nosotros tengamos esto en mente. Para que nosotros tengamos esto en mente. Obviamente, si nosotros tenemos esto en mente, podemos entonces comenzar a ver por qué era tan importante para Aquino que los argumentos comenzaran desde nuestros sentidos, porque es lo más fácil y lo más normal del mundo comenzar desde ahí. Yo creo que esto es una de los pros, ¿cómo se diría, Diego? De los fortalezas. Sí. Esto es una de las fortalezas que tiene el tomismo en relación a otros sistemas. Sí, y déjame decir algo ahí, porque justamente para verlo desde otro punto de vista, nosotros, ¿qué ventaja tiene de que nuestro sistema empiece con lo que nuestros sentidos nos dicen? De que al final nuestra meta debería ser descubrir la realidad tal como es, ¿verdad? Que no es solamente tener un conjunto de ideas que sean bonitas, ¿verdad? Y como estaba hablando ahora, no es hacer un Frankenstein que al final a mí me guste como quedó y ya, o que sea coherente, es ir más allá y es llegar a decir, nosotros estamos describiendo la realidad tal como es. Y si esa es la meta, pues tiene más sentido para nosotros empezar por lo que nuestros sentidos nos dicen, porque al final de cuentas nuestros sentidos es la forma en que podemos accesar la realidad. Y si empezamos a hacer nuestra filosofía y teología sobre eso, entonces evidentemente
vamos a poder estar más cerca de esta meta de describir la realidad tal como es, que nuestros pensamientos describan la realidad, que haya una coherencia entre cómo nosotros decimos que el mundo es y cómo Jorge realmente es. Así es, Dieguito, y eso me lleva una vez más, estuvimos hablando sobre las causas aristotélicas, ¿no? Ahora quiero enfocarme un poco sobre los principios lógicos y ontológicos y quiero hacerte una pregunta. Primero que nada, ¿cuál es el principio lógico que tenemos enfrente de nosotros? Y esto yo creo que es en general, pero por eso es que me encanta el tomismo porque toma esto muy en serio y es el principio de identidad, que lo que es lo que es, o sea, cada cosa es lo que es y ya. A es A y no puede ser nada más. Principio de la no contradicción, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. A solo puede ser A al mismo tiempo y en el mismo sentido. No puede ser A y B al mismo tiempo. ¿Ok? Y el principio de la razón suficiente. Todo lo que existe tiene una razón o causa que lo explica, ¿no? Dentro de el tomismo también nosotros vemos que Dios es un ser necesario y la creación, todo lo demás, es contingente, ¿no? Dios es acto puro. Entonces estas cosas nos llevan a tener por lo menos un fundamento firme de lo que es el tomismo. Ahora quiero hacerte una pregunta, Diego. Dale. Habla sobre tus experiencias con el razonamiento metafísico, especialmente lo que te acaba de decir, ¿no? Y la idea de que muchas veces cuando nosotros hablamos de asuntos metafísicos se sienten demasiado abstractos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuándo comienzas a investigar las categorías metafísicas? Esto lo que hace es que te enreda más o te nubla más tu pensamiento o te trae más claridad en cuanto a la manera que comienzas a razonar. Esa es una buenísima pregunta y me parece gracioso, ¿verdad? Porque siempre que a alguno le pregunta, bueno, ¿usted qué hace? ¿Qué estudia? ¿Verdad? Yo digo, bueno, yo trabajo en el Ministerio Apologético, estoy estudiando filosofía y más. ¿Y qué estudio? Y uno empieza a contar y es muy fácil, si alguien no tiene un entrenamiento en filosofía, ver cómo la persona realmente queda perdida. Entonces, y muchas veces lo que yo recibo es, no, pero es que eso es demasiado abstracto, justamente, ¿verdad? Eso no tiene aplicación práctica para mi vida, ¿verdad? Eso, no sé, eso es como para preguntarse cuando alguien no tiene nada que hacer. Pero realmente es exactamente lo opuesto. Para mí es algo fundamental. Porque si estamos hablando de que nuestra meta es pensar bien, y pensar bien involucra describir la realidad tal como es, yo tengo que tener los principios claros, los aspectos fundamentales claros, porque si no, todo lo que yo construya sobre ellos va a estar mal. Entonces, al asegurarme que las primeras categorías están bien, por eso es importante el estudio de la filosofía, de la metafísica, entonces puedo, por un lado, asegurarme que tengo un buen fundamento para empezar a construir y también puedo empezar a ver los temas que de una forma mucho más clara, que si no tuviera esos principios no lo podría hacer. Y por ejemplo, si hablamos temas de como los de la ley de la no contradicción y del medio excluido y demás, hay un montón de temas en nuestra cultura que son temas, es decir, que son virales, que están vivos en nuestra cultura, que si uno los analiza con un método filosófico adecuado, uno puede tener claridad en lo que inicialmente se pensaba que era un montón de confusión. Y sí, digamos, puede ser abstracto al inicio, pero con el tiempo uno se acostumbra, ¿verdad? Uno va creciendo en la capacidad de poder manejar estos temas. Y al final de cuentas vemos que la realidad es lo menos abstracto que hay. Es lo práctico, es lo que está enfrente de nosotros, ¿verdad? Es lo que está directamente en nosotros y queremos analizarlas bien. Bien dicho, Dieguito. Yo creo que un pensamiento, un razonamiento metafísico y un entendimiento de la metafísica nos mantiene en el camino correcto, ¿no? Y esto tal vez suene un poquito raro, pero quiero dar una ilustración que comúnmente damos, ¿no? Y es la idea de un piloto de avión. Si un piloto de avión despega
y sus instrumentos están mal calibrados. Y ese instrumento de navegación está mal calibrado, está desajustado, 1 grado nada más. Y el vuelo de esta aeronave es un vuelo de 18 horas, o sea que es un vuelo largo. Entonces esto va a llevar a que esta aeronave termine o llegue a un lugar completamente diferente del destino donde se suponía que tenía que ir, porque 1 grado de desajuste en el inicio del viaje sin ser rectificado te va a llevar al lugar incorrecto. Y entonces así es como nosotros, o así es como me gusta a mí presentar esta ilustración del razonamiento metafísico y de las bases metafísicas. Porque si tú tienes estas bases, así como lo dijiste tú, claras, muchas de las conversaciones que vemos hoy en día en la cultura, que vemos hoy en día dentro y fuera de los círculos teológicos, dentro y fuera de los círculos filosóficos, no son tan difíciles. Es más, una de los asuntos que a mí me iluminó esto fue esta gran incógnita que se llama el problema de la interacción. ¿Cómo es que el alma y el cuerpo interactúan? Porque si son 2 sustancias diferentes y lo estamos viendo desde una perspectiva cartesiana, desde el dualismo cartesiano, ¿no? Muchas personas han quedado confundidas por este problema de la interacción. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva metafísica del heliomorfismo, yo creo que lo mencionamos en un episodio anterior, el problema se desmorona. Es más, esto es un fundamento metafísico del tomismo, que estamos hechos de forma y materia, ¿verdad? Morfe, forma, hilio, materia, ¿verdad? Somos un compuesto heliomórfico y no hay un problema de la interacción. Entonces, cuando nosotros tenemos esta claridad del razonamiento metafísico, muchos problemas que nosotros pensamos que son problemas, en realidad no lo son. Ahora sí, Diego, en tu perspectiva, ¿cuál de las 5 vías? Antes de pasar ahí, que quería comentar algo de eso, y por eso es una lástima que hoy en día no se enseñe, digamos, los principios fundamentales de la filosofía, ¿verdad? Ni qué decir en los sistemas educativos o en iglesias, ¿verdad? Yo creo que en iglesias deberíamos enseñar los principios fundamentales de la filosofía, las categorías, cómo analizar argumentos, cómo analizar posturas y lógica, ¿verdad? En los cursos que yo doy de lógica en iglesias, las personas, ¿verdad? Por un lado, es retador porque las personas no estamos acostumbradas, ¿verdad?, a hablar de lógica en general y menos en una iglesia. Pero después del curso, realmente uno nota cómo hasta la cara les cambia, porque hey, ya yo tengo herramientas para analizar los muchos argumentos que me presentan hoy en día. Ya puedo por lo menos identificar cuando algún razonamiento no está bien. Y eso es una pena, digamos, que hayamos llegado a esta situación donde no se está enseñando filosofía, donde no se está enseñando lógica. Y pues obviamente no tienen que hacer una maestría y un doctorado en filosofía, pero por lo menos los principios fundamentales sí deben ser importantes y eso nos ayuda, Jorge, a pensar en cada área de nuestra vida de una mejor manera. 100% de acuerdo, Dieguito. Y ahora sí, déjame hacer esta pregunta. ¿Cuál de las 5 vías, ahora que estamos hablando del tomismo, se siente más impactante o accesible para una audiencia general? Vamos a ver, creo que en realidad esto depende un poco del tipo de audiencia, ¿verdad? Porque cada quien nota diferentes cosas. Por ejemplo, me imagino que alguien que esté metido en el arte, el tema de la teología le pueda llamar porque entonces ve que hay algo detrás, un panorama completo donde cada pieza individual tiene sentido. Pero en general yo diría que el del cambio, que muchas veces se le dice movimiento, pero realmente es cambio, es el más accesible en general, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos vemos que las cosas cambian, que siguen siendo la misma cosa, pero diferente, ¿verdad? Hay un elemento que sigue igual, hay un elemento que cambia. Y también vemos que no cambian sin ninguna razón. Si así fuera,
tendríamos un montón de absurdo, ¿verdad? Y cambiaría todo de un montón de diferentes formas. Pero entonces creo que es fácil de aceptar que las cosas cambian, que cambian por una acción. Y eso, si no queremos tener un infinito de causas, pues hay que terminar en un momento y decir, debe haber algo que haga que los demás cambie sin que él cambie, ¿verdad? Y ese justamente es Dios. Usted, Jorge, ¿cuál diría que es la más accesible o impactante para una audiencia popular? Bueno, para mí la más impactante, y yo la he visto en base al escrito de Frank, yo creo que es el capítulo número 2, que es de la causalidad, o llamaríamos causalidad teleológica. Yo he visto cómo ese argumento, cuando es aprendido y entendido, la gente dice no hay, porque como es un argumento deductivo, como es una prueba a favor de la existencia de Dios, y la conclusión es inescapable, es innegable. Entonces, yo he visto personas de agnósticos, ateos y hasta creyentes que quedan atónitos después de comprender el argumento, ¿no? Ahora, en cuanto a ti, ¿has experimentado tu claridad metafísica en tu propio camino espiritual, en tu propio recorrido espiritual? Sí, totalmente. Y creo que es fundamental y es algo que le deseo a todas las personas realmente, porque al tener una metafísica correcta, ¿verdad? Y nuevamente, tal vez estamos hablando en términos muy técnicos, pero metafísica es el estudio de la realidad, ¿verdad? Que nuestros pensamientos describan la realidad. Ese es el estudio que nosotros hacemos, y el tener claridad en esto, nuevamente, es que ilumina todos los demás temas, ¿verdad? Nos permite analizar correctamente los demás temas, y al tener una teoría que sea coherente, unificada y que corresponda con la realidad, es como tener la imagen de rompecabezas que estamos armando al momento de armarlo, ¿verdad? Encontramos una nueva pieza o es una pieza que no habíamos visto antes, pero si tenemos la imagen completa, entonces sabemos exactamente dónde ponerla, ¿verdad? O por lo menos tenemos una buena idea de dónde ponerla. En cambio, si no tenemos esto, imagínate armar un rompecabezas de 5,000 piezas, pero sin la imagen, ¿verdad? Es algo sumamente difícil y es algo que probablemente no vaya a salir bien. Entonces es esencial esta claridad metafísica también. Así es, para mí, cuando el momento que cambió mi vida en cuanto al estudio de la metafísica, yo estaba en clase con el doctor Richard G. Howe y él dijo lo siguiente, y obviamente yo creo que esta frase o este pensamiento, él lo heredó directamente del doctor Norman Geisler. Y él dice, ¿qué haces cuando tú estás en la presencia de acto puro? Y yo vi a Richard y Richard dice, te quitas las sandalias, porque estás en la presencia de Dios. Dado de que en Dios no hay potencialidad, Dios es acto puro. Cuando yo entendí esto, yo dije, absolutamente toda mi existencia depende, es contingente de este ser. Cada milisegundo de mi existencia está directamente vinculada con que este ser me sostenga en existencia. Y eso me cambió la vida. Inmediatamente eso me hace sentir no solo pequeño, infinitamente pequeño, pero al mismo tiempo infinitamente amado, porque Él decide no solo mantenerme en existencia, sino amarme incondicionalmente. Amarme incondicionalmente, Diego. Así que por eso es que nosotros hacemos esto. Sí, y para también agregar a eso, yo creo que el argumento de la contingencia que hiciste alusión ahí, a mí me encanta, porque creo que no solamente nos toca en un sentido filosófico, sino en un sentido existencial, ¿verdad? Yo creo que si somos honestos, no somos infinitos, ¿verdad? Y vemos que nuestra
como justamente no es de extrañar, dice la Biblia, nuestra vida es como vapor, ¿verdad? A un momento está, a otro momento no está. Estamos vivos en este momento, pero perfectamente en 5 minutos no podríamos estar acá, ¿verdad? En 5 minutos podría pasar cualquier otra cosa. En 5 minutos podríamos dejar de vivir como estamos en este momento. Entonces, nuestra propia incapacidad de controlar lo más básico de nosotros, que es nuestra existencia, eso creo que como bien se está diciendo, nos debería hacer humildes y entender que, bueno, debe haber algo que nos sostiene en existencia. Si yo no puedo hacer que yo exista, ¿verdad? Y estoy aquí como si estuviera sentado en un carro, ¿verdad? Que se va moviendo solo y yo nada más estoy ahí, así la existencia. Debe haber algo que mueve el carro, debe haber algo que me mantiene mi existencia, y no solo a mí, sino a todo lo que está alrededor mío. Y entonces, en ese punto, todas las cosas que están alrededor mío se vuelven un testimonio de la existencia de Dios. La computadora que tengo enfrente mío, el celular, la silla en la que estoy sentado, todo a final de cuentas existe, no porque tenía que existir, sino porque Dios existe y lo mantiene en existencia. ¿Cómo hablar de que Dios se esconde? ¿Verdad? ¿Cómo hablar de que Dios no está presente cuando todo lo que está alrededor de nosotros es una evidencia de que Dios está ahí? Y no solo eso, sino de que, por ejemplo, cuando vemos que Dios no solamente es el fundamento de la existencia, sino es el que por el que conocemos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es bueno, qué es lo que es justo. Entonces, ya no solamente el hecho de que algo exista, sino de que algo exista y sea bueno, ¿verdad? Cualquier buena acción es un testimonio de que hay un Dios que no solamente es bueno, sino que es perfecto. Incluso las malas acciones nos hablan de que debe haber un Dios que es perfecto, por el cual podemos decir que esa mala acción está mal. Entonces, todo alrededor de nosotros nos lleva a la perfección de Dios y a las cualidades perfectas de Dios, como su amor, su justicia, su misericordia y todo lo demás. Y ahí, damas y caballeros, es donde vemos la importancia de por qué debemos de estudiar metafísica. Y para tirar una analogía famosa de nuestro queridísimo Frank Turek, que Dios es, en relación a nosotros, es la misma relación que hay entre una orquesta y la música. Cuando la orquesta deja de tocar, la música se desvanece. De la misma manera de que si Dios dejara de mantenernos o sostenernos en existencia, nosotros también dejaríamos de existir. Y yo creo que eso es un buen punto para nosotros, por lo menos tratar de comprender o iniciar a comprender la relación que hay entre un ser necesario, acto puro, y seres contingentes que necesitamos de él para nuestra existencia, ¿no? Ahora, Diego, me gustaría hacerte una pregunta ya para ir cerrando, ¿no? Este episodio. Yo sé que, gracias a Dios, la gente está disfrutando y aprendiendo bastante de estos episodios. Nos encantaría que los episodios fueran al estilo Joe Rogan de 3 horas. Tal vez en un futuro no muy distante podamos comenzar a tener episodios muchísimo más extensos, pero todo es, para utilizar las palabras que estábamos utilizando, es contingente en cuán, diría yo, central se vuelva el podcast de nosotros, no solo en las plataformas de podcast, sino también en YouTube, porque si nosotros vamos a vivir de esto, necesitamos el apoyo de la audiencia. Y una vez más, nosotros lo dijimos desde que comenzamos, no estamos aquí ni por los plays, ni por los views, ni por los downloads. Si hay una sola persona que aprende de lo que nosotros estamos haciendo, misión cumplida. Pero siempre es importante acordarnos de que nosotros trabajamos 100% en un ministerio cristiano. Y este ministerio, esta organización cristiana, depende de que nosotros podamos demostrarle al ministerio que lo que nosotros estamos haciendo vale la pena. Ahora, al final del día, solo Dios va a saber el impacto que nosotros estamos teniendo con esto, pero ahorita mismo vamos a cerrar el episodio con un par de preguntas y un par de puntos donde vamos a conectar
la postura evidencialista o aquellos evidencialistas con los tomistas. Y la pregunta para ti es, ¿puede algo ser lógicamente necesario y aún así ser rechazado emocional o personalmente por los individuos? Y la respuesta corta es sí, pero como nosotros no sabemos dar respuestas cortas, entonces vamos un poco más allá. Yo ni siquiera digo que alguien que tiene que ser lógicamente necesario, algo puede ser verdadero nada más, sin que sea verdadero lógicamente de forma necesaria. Y aún así puede ser rechazado emocional y personalmente. Veamos el ejemplo sencillo de los vuelos, ¿verdad? Es bien sabido por todo el mundo que viajar en avión es la forma más segura que hay de viajar. Más que montarme en un bus, más que en carro, más que en tren. Pero aún así muchas personas, aún sabiendo que esto es verdad y teniendo enfrente la evidencia, deciden no confiar en esta verdad, deciden no subirse a un avión por diferentes razones emocionales, personales y demás. Entonces vemos cómo fácilmente algo puede ser verdad y aún así puede ser rechazado emocional y personalmente. Y creo que esto nos da en el orgullo a nosotros los seres humanos, porque nos gusta pensar de nosotros como criaturas totalmente racionales. Y más ahora, ¿verdad? Más nuestra generación que piensa que tenemos la verdad y que todas las generaciones pasadas están equivocadas. Nos gusta pensar de nosotros como el pináculo de la racionalidad, pero no lo somos, ¿verdad? No lo somos. Hay mucho más factores que entran en nuestra toma de decisiones, en nuestras creencias, que solamente el hecho de que algo sea verdad. Y por supuesto, el elefante en el cuarto cuando hablamos de este tema es Dios, ¿verdad? Dios es verdad, no solamente verdad, es un ser necesario. Lógicamente él es necesario, pero aún así es rechazado emocional, mente, por un montón de razones, por un montón de situaciones. Así que totalmente, algo puede ser lógicamente necesario y aún así ser rechazado emocional y personalmente. ¿Usted qué opina, Jorge? No, Diego, quiero hacerte otra pregunta antes de opinar. Ok. Me gustaría preguntarte lo siguiente. Es más, no voy a opinar porque quiero que respondas esto. Ok, yo creo que la respuesta que dijiste está bastante bien. ¿Puedes aceptar bases metafísicas incluso si no estás seguro sobre su veracidad al 100%? Sí, y vamos a ver, creo que esta es una respuesta que puede ser sorpresiva para muchos, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a aceptar algo si no tengo certeza de su verdad? Y el detalle se encuentra en la palabra justamente certeza, porque tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es el estándar de la prueba que yo estoy buscando? ¿Cuál es el nivel de certeza que yo estoy buscando? Es diferente a si yo digo, no, nada más con que sea algo razonable lo puedo aceptar. Alguna gente dirá, no, yo quiero aceptar algo si solamente es razonable más allá de toda duda razonable también. Y otros dirán, no, a mí yo no quiero que haya ni la más mínima posibilidad de duda. Yo quiero que sea 100% certero, ¿verdad? Así como una prueba matemática. Y claro, es muy fácil para todos nosotros decir, no, yo quiero que todo sea 100% certero, pero las cosas no funcionan así en la realidad, ¿verdad? Para la mayoría de cosas nosotros no tenemos ese estándar de 100% de certeza. Para la mayoría de las cosas, de hecho, basta con que sean razonables, ¿verdad? Yo no tengo 100% de certeza cuando me levanto en la mañana de que voy a poder llegar a la puerta, pero es lo más razonable. En este caso es razonable más allá de toda duda razonable que pueda tener. Y entonces sin ningún problema, más allá de la pereza de la mañana, me levanto y voy y llego a la puerta. Pero porque ese no es el estándar de la prueba que buscamos. Entonces aquí es donde aceptar un sistema metafísico o incluso una cosmovisión, una religión, debemos ponernos a preguntarnos eso. ¿Cuál es el nivel de certeza apropiado para esta creencia que yo estoy teniendo? Y cuando hablamos específicamente del cristianismo o ateísmo o cualquier otra, lo que yo encuentro es que el cristianismo es verdad más allá de toda duda razonable. Y no solo eso, cualquier duda que yo pudiera tener sobre el cristianismo crece exponencialmente, crece 1000 veces más, es 1000 veces más devastadora, 1000 veces más
potente en cualquier otro sistema que no tiene los fundamentos lógicos, filosóficos, históricos del cristianismo. Así es, Diego. Bueno, ya para terminar, me gustaría conectar a los evidencialistas dentro de esta categoría y a los tomistas. Acuérdense, ambos no solo creen que los argumentos a favor de la existencia de Dios son relevantes, sino también que estamos hablando de teístas. Teístas que creen que los argumentos de Dios son relevantes. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre no teístas que creen que los argumentos son relevantes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, lo importante acá es que ambos campos construyen su caso sobre la razón, pero el método tomista toma una trayectoria más concluyente. Toma una trayectoria que es innegable dadas las premisas y los fundamentos o los presupuestos metafísicos. Los evidencialistas, por otro lado, son muchísimo más persuasivos porque están utilizando un caso acumulativo y diríamos nosotros, están tomando un camino más humilde. Los tomistas apuntan a una racionalidad innegable, a una conclusión inevitable, mientras que los evidencialistas dicen, vamos a utilizar este caso acumulativo, vamos a utilizar este caso que se puede basar en probabilidades y para muchas personas eso es liberante. ¿Por qué? Porque, y tú lo sabes, el tomismo es difícil de entender. Es difícil de entender, ¿no? Entonces a veces se pone, diría yo, espeso el asunto cuando estamos tratando de dar pruebas a favor de la existencia de Dios desde la perspectiva tomista. Pero yo creo que el tomismo importa bastante porque ofrece una confianza intelectual, no meramente construida sobre inferencias, sino también que sigue o prosigue lógicamente. Y el tomismo une la lógica rigurosa con la creencia significativa, reforzando que la fe puede resistir el escrutinio analítico y nos da ese sistema completo que incluye filosofía, teología, metafísica y epistemología, Diego. Así que es bastante importante. No sé qué quieras tú opinar o decir sobre esto ya para cerrar este episodio y este capítulo en el podcast de Rara Fe. Sí, para ir cerrando esto sobre el tomismo, yo diría que es algo que vale la pena, ¿verdad? Es una pena en el sentido de que cuesta entenderlo al inicio, que yo sé que para muchos va a ser un proceso, ¿verdad? Y requiere su entrenamiento filosófico y demás, pero lo vale, ¿verdad? Tener las categorías en mente, tener la forma de analizar correctamente las cosas, es algo que vale la pena y es algo que nos da muchos réditos prácticos en nuestra vida diaria, en nuestra teología, en nuestra filosofía, en cuando analizamos argumentos, cuando hacemos un montón de cosas, vale la pena. Y no está de más recordar quisiera terminar con ese punto que estamos tratando en medio del podcast, que es de que al final de cuentas, esta no solamente una idea que es un sistema, ¿verdad? Que nada más queremos crear y ya, sino que es algo que nos impacta a nosotros personalmente y es algo que impacta la forma de vivir. Entonces, quisiera dejar a nuestra audiencia pensando justamente en la fragilidad de su propia existencia, de nuestra propia existencia, ¿verdad? Y que esto no sea solamente un podcast de filosofía, un podcast de apologética como tal, sino que al final de cuentas la idea es que estas ideas nos transformen, ¿verdad? Y nos lleven a vivir de una forma diferente, entendiendo nuevamente, por un lado, la fragilidad de nuestra existencia, pero por otro lado, cuán sólida es nuestra creencia en Dios y Dios mismo, ¿verdad? El contraste entre nosotros como creación y Dios como creador.
Excelente, Dieguito. Y bueno, hasta aquí llegamos ahorita con esta introducción al tomismo. En el próximo episodio, Dios mediante, vamos a estar viendo los teístas que consideran los argumentos irrelevantes. Y ese es el shock de toda esta introducción, que hay teístas que consideran los argumentos a favor de la existencia de Dios irrelevantes. Vamos a estar hablando sobre los existencialistas, vamos a estar hablando sobre los presuposicionalistas, vamos a estar hablando sobre Blaise Pascal, Cornelius Van Til, Kierkegaard, y vamos a estar viendo por qué ellos insisten que la fe es solo personal y subjetiva, y que la razón tiene su lugar, pero no dentro de algo como los argumentos. Entonces lo vamos a dejar ahí y nos vamos a ver acá en el próximo episodio de Rara Fe. Y así llegamos al final de este episodio de Rara Fe. Hoy hemos recorrido el fascinante camino de lo que se conoce como el tomismo, descubriendo cómo sus argumentos demostrativos nos llevan a una certeza lógica sobre la existencia de Dios, un ser necesario que nos sostiene cada segundo en existencia. Y más allá de las pruebas, hemos sentido el impacto personal de estas ideas, cómo la metafísica, correctamente entendida, revoluciona la manera de ver la realidad tal y como es. Ahora, te invitamos a compartir este episodio con alguien que necesite esta información. Te invitamos a suscribirte y a dejar una reseña para ayudarnos a seguir creciendo y a conectarte con nosotros en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web para seguir esta conversación. Que esta verdad te inspire y te provoque a mirar la realidad con nuevos ojos. Nos vemos en el próximo episodio de Rara Fe. Este podcast es una producción de crossexamine.org.